Antes de comenzar con la plática, quiero darle las gracias a Rosana Espinosa Olivares, secretaria de Cultura del Ayuntamiento de Texcoco, por haberme hecho la invitación a participar en este ciclo de conferencias que se están llevando a través de Facebook con el título de Texcoco a través de su historia, en el que me honra mucho poder platicarles acerca de la historia del libro, su importancia, cómo llegan a existir las bibliotecas, cuál es su objetivo y sobre todo ver que el libro pues es algo más que un objeto para leer, sino que es un objeto con el que podemos viajar. El libro se puede convertir en un avión, en un submarino, cosas que poco a poco iremos desarrollando. Pero primero debemos de tener claro que muchas veces tenemos los libros en nuestra casa o tenemos los libros en la escuela o en la biblioteca y no nos damos cuenta precisamente de todo lo que hay detrás de este objeto para que pudiera llegar ahí. ¿Cómo es que el libro a lo largo de la historia se ha ido transformando? El libro, alrededor de más de 5.000 años, nos ha acompañado siempre. Siempre nos ha acompañado el libro, siempre nos ha compartido su contenido y siempre ha estado ahí para generar un desarrollo o una evolución de la sociedad. El libro, hay científicos o hay historiadores que establecen que pues que el libro no lleva 5.000 años, sino que lleva realmente 14.000. Lo que pasa es que se data de 5.000 años porque pues el libro se puede trasladar, pero hace 14.000 años el libro no podía ser trasladado. Incluso tenían que llegar las personas al espacio en donde estaba el supuesto texto. Y esto fueron en las cuevas, con la pintura rupestre. Hace 14.000 años ya vemos la inquietud del ser humano por plasmar sus hallazgos o sus eventos más importantes de su vida en algún lugar, en algún espacio, para que no se perdiera ese conocimiento, no se perdiera ese hallazgo, no se perdiera ese momento importante tan de aventura que puede obligar a un ser humano, pues yo quiero que esto sea recordado. Entonces, pues vemos a un mamut, vemos obviamente a un cazador con una lanza en estos espacios, obviamente donde pues la historia está en el lienzo de piedra de la pared de una cueva. Y parece mentira, pero también dentro del libro pues está la letra. Y entonces el dibujo que vemos o la pintura que nosotros vemos en la cueva, poco a poco se va haciendo más abstracto, más abstracto, más abstracto, con el paso de los años, con el paso de los siglos, se va complejizando hasta que prácticamente el dibujo que tú haces dice muchas cosas. El solo rayón dice ya muchas cosas. Ya no necesitas un enorme espacio para poder plantar una historia o un pensamiento, una idea, sino que prácticamente con un poco de tinta tú puedes empezar a escribir y dejar una idea clara. Y eso ha sido siglos y siglos y siglos de perfeccionamiento. Incluso, pues obviamente el libro se ha transformado. No es nada más una serie de hojas que están cosidas y después con una pasta. No, el libro también es el pergamino, el libro es el rollo, el libro es el papiro, el libro es la tablilla. O sea, el libro siempre se ha transformado, siempre ha manifestado de forma distinta. Incluso actualmente ya está el libro en su aspecto digital. Ya no nada más está en el papel, sino que también ya comparte un espacio en la virtualidad que actualmente nosotros movemos, manifestamos, manejamos, controlamos. Es bien importante ver que el libro siempre estará con nosotros con diferentes caras, con diferentes rostros, pero siempre con contenido. Y ese contenido nos sirve para poder analizarlo. En fin, pero sin llegar a esa etapa todavía, debemos decir que obviamente pues la tablilla y todo eso requirió de una letra que se llamó la letra cuñiforme. Y también, gracias al libro, muchos personajes pudieron perfeccionar su estudio y pudieron hacerse aún más eruditos. También podemos ver que el libro ha sido igualmente, así como ha sido muy apreciado, también ha sido muy odiado, también ha sido perseguido, ha sido destruido, ha sido encarcelado, y esto no es broma. Por ejemplo, ahí está el libro de Lady Chatterley, que pues obviamente fue la literatura erótica del siglo XIX, una cosa medio escandalosa, y pues obviamente un juez dictó sentencia al libro y lo mandó a encerrar, y estuvo encerrado por alrededor de 20 años, me parece. Entonces, prácticamente el libro pues nos informa, nos entretiene, nos inspira, a veces hasta nos ofende, nos indigna. El libro puede generar muchas cosas. El libro
planta ideologías, el libro hace despertar las conciencias, el libro instruye, y cuando instruye, un pueblo instruido es un pueblo que exige. Pues en pocas palabras, estamos viendo que el libro también propició que la necesidad de alfabetizar a la gente. Y obviamente hay gobiernos que llegaron a prohibir determinadas lecturas. El libro ha sido incendiado muchas veces, incluso las bibliotecas, como lo veremos en un momento más, pues ha pasado por una serie de vicisitudes y de problemas para que exista. Actualmente se sigue habiendo mucha de la destrucción del conocimiento, pero ya no hay quema de libros como antes, ahora se lleva de otra forma. Y vamos a ver que el libro poco a poco no nada más empieza a ser parte de un solo grupo pequeño de eruditos, de ancianos o de sabios, sino que también empieza a proyectarse para la sociedad, y esta sociedad también hace su aportación al conocimiento. Empieza la poesía, empiezan las figuras retóricas, ¿cómo se llama? La novela, empiezan las crónicas, hay soldados que llegaron a escribir, por ejemplo Bernal Díaz del Castillo. Todos ellos empezaron a darle un cambio significativo a lo que debía de ser un libro. No nada más ya estaba en la ingeniería, en el derecho, en la arquitectura o en la medicina, sino que también ya pasaba a otros campos. Y obviamente el libro nos permite reinventar nuestro modo de pensar, nuestras ideas pueden estar ahí. Hay grandes novelas que nos han enseñado la importancia del libro, y por ejemplo particularmente les recomiendo mucho la lectura de Ray Bradbury, que se llama Fahrenheit 451, en donde pues hay un gobierno que tiene pues la idea de quemar libros y libros y libros, y cuando la gente se da cuenta que están quemando los libros, la gente misma en su angustia empieza a llamar a sus hijos Shakespeare, les pone Quevedo, les empieza a poner nombre de esos autores, y la gente empieza a memorizar los libros por el miedo a que esto se pierda. Prácticamente hay sociedades como la nuestra, como la del mundo entero, que sin los libros pues prácticamente están completamente desarmados. Incluso hay frases que dicen: un pueblo armado sin libros sigue totalmente desarmado. Fíjense la importancia entonces que tiene el libro. La imprenta, por ejemplo, dio una enorme revolución también cuando Gutenberg la perfeccionó, porque la imprenta ya venía de China. China ya tenía imprenta, y hay que decirlo, China lo ha inventado absolutamente todo. O sea, no hay nada que le podamos enseñar a los chinos. Los chinos hicieron la brújula, el ábaco, la pólvora, la medicina, alternativa esta de hierbas, llevaba ya la administración, hizo los juegos de mesa, nos dio papel, nos dio tinta, o sea, ya tenían números. O sea, la verdad es que China siempre ha tenido un conocimiento vastísimo y nunca ha tenido necesidad de aprender nada de nadie. China por sí sola es una cultura que creativa, innovadora. Entonces, de ahí que obviamente todos estos escritos llegaran en caravanas, en un comercio de larga distancia. O sea, el libro ha viajado tanto con nosotros que también estuvo en los desiertos, también estuvo en la ruta de la seda, estuvo en Petra, estuvo en muchos lados. Obviamente después Europa vive un oscurantismo, pero no porque haya un oscurantismo en Europa vayamos a pensar que también se daba en el mundo. Vamos a ver que en la época del medievo, también en el Asia, encontramos culturas sumamente desarrolladas. Vemos a los califatos, a los sultanatos, y vemos a un sultán sentarse en almohadas de algodón e invitar a una serie de personas para disertar sobre filosofía griega. Gracias a los sultanes, gracias a los califas, que sí apreciaban el conocimiento, muchos de los rollos donde estaba Aristóteles, Virgilio, Cicerón, los rescató y los llevaba, los leía, y aparte los discutían. Y sobre todo, ellos ocupaban algo que a los europeos les sacaba mucho de onda, porque el europeo, para poderse bañar, agarraba un aceite y después se tallaba para quitarse la mugre, cuando un sultán le dice: pues si aquí está el jabón. Más adelante, ojalá que pueda existir esa oportunidad de que hablemos pues del Islam, esa ciencia, esa religión de la ciencia y el poder. Pero así fue como entonces todos estos rollos que lograba captar los califatos y los sultanatos se quedaban a resguardo ahí en sus palacios, mientras que en la Edad Media, ahí en Europa, pues la iglesia empezaba con quema de libros y una serie de cosas, y sume a Europa en un atraso. Sin embargo, cuando estos rollos logran llegar
Nuevamente Europa se redescubren a los autores. Nuevamente tenemos a Aristóteles, nuevamente tenemos a Platón, nuevamente tenemos a Virgilio, a Pitágoras, a Cicerón, todos estos personajes que hubieran sido pues perdidos en la historia si no hubiera sido porque existieron personas que sí supieron valorar el conocimiento. Entonces, esa es la importancia del libro, que el libro prácticamente plasma y fija la memoria, fija los pensamientos y eso permite su discusión y su distribución. Gracias a eso tenemos, por ejemplo, hay un libro que se llama En el nombre de la rosa de Humberto Eco, que si ya lo leyeron algunos, que bueno, y los que no lo han leído, les invito a que se lancen a esa aventura y van a darse cuenta que ahí es, pues la historia es en una abadía y esa abadía tiene un libro escondido que incluso lo esconden atrás de una de las paredes de la abadía y todo aquel que lo toca muere envenenado porque también se encargó el monje que tenía ese texto de envenenarle las hojas. Y ese era un libro muy peligroso, muy perseguido porque hay quienes sostienen la tesis de que ahí estaba el Tratado de la Risa de Aristóteles. Y entonces la risa era muy peligrosa para la iglesia porque la risa sublevaba, la risa hacía que las cosas se tomaran con poca seriedad, la carcajada era una cosa como muy vulgar. Entonces ahí se da toda una persecución porque están tratando de buscar ese libro que probablemente, hipotéticamente, es el Tratado de la Risa de Aristóteles. Entonces, prácticamente Europa reencuentra todo eso y pues obviamente el papiro, ¿qué es lo que tiene el papiro? El papiro desafortunadamente pues es quebradizo, no puede durar mucho tiempo. Y entonces también el monopolio del papiro pues es muy caro tenerlo hasta que surge un rey que está cansado ya de estar pagando todo y dice, yo no voy a estar pagando, mejor me las ingenio yo también para hacer algo. Y surge el pergamino. Y el rey era Pérgamo. De ahí el nombre de pergamino, que es un cuero en donde tú puedes escribir, es más manejable, se conserva mejor y no se quiebra con el paso del tiempo. Entonces el pergamino comienza obviamente también a ser muy importante. De poco a poco, conforme el comercio de larga distancia se desarrolla, encontramos pues obviamente la tinta y el papel de la China. Y en 1440 vemos ya a un Gutenberg, que obviamente también hay que decirlo, Gutenberg no es el inventor de la imprenta, realmente, es decir, no es el que corrió con el riesgo, lo que pasó es que Gutenberg se encontró el aparato ya casi terminado, pero ciertamente una imprenta del siglo XV, pues obviamente es un aparato completamente artesanal, demasiado difícil de hacer, o sea, no había fábricas de metales, obviamente había que llevarlo con el herrero, y obviamente un herrero o un oficio en aquel entonces era costosísimo, un oficio era una licenciatura. Entonces, y aparte era un gremio, entonces tenían sus cuotas y era carísimo. El que lo inventó incluso ni se sabe su nombre, porque lo mandaron a la cárcel. Resulta que él tenía una enorme inquietud por hacer esta imprenta muy al estilo de los chinos y entonces empezó a trabajar y obviamente el costo de empezar a hacer el aparato pues lo obligó a pedir prestado, pidió prestado a mucha gente, llevaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años tratando de hacer la imprenta, 7 años hasta que de plano pues llegó las autoridades, lo arrestaron por morosidad, por deudor y lo encarcelaron. Y entonces Gutenberg va pasando y se dice, pues esto ya está casi terminado. Y en 1440 sale a la luz la imprenta. Esa es otra de las cosas que también tiene la historia, que no siempre se sabe bien cómo se dieron los acontecimientos, pero conforme se va redescubriendo nos damos cuenta de que pues Gutenberg no es propiamente el inventor. Pero bueno, surge la imprenta y con la imprenta surge una especie de choque existencial, porque entonces los franciscanos que antes hacían a mano los textos como la Biblia y demás, que eso también es una historia sumamente interesante. Por ejemplo, ustedes sabían que la Biblia lleva su nombre no propiamente por el significado que éste tiene, sino que en Egipto tenía una provincia que se llamaba Líbano.
o lo que actualmente es Líbano. Y dentro de ese espacio, de ese territorio que también era territorio egipcio, había un lugar que se llamó Biblos. Biblos fue el que diseñó 22 caracteres de alfabeto en el año 1060 a.C. Y esos 22 caracteres del alfabeto fueron llevados también esa idea a los griegos. Y los griegos adoptaron esto también para poder llevar su escritura. Y es entonces cuando los cristianos igualmente se dan cuenta que el mejor modo de llevar su religiosidad, su pensamiento mágico, es a través de lo escrito. Y tomaron estos 22 caracteres de alfabeto para hacer la Biblia. Y entonces le pusieron la Biblia en honor a Biblos de Líbano. Y es entonces ahí cuando ya tenemos la razón de por qué el texto sagrado de los cristianos, de los católicos, se llama Biblia, que quiere decir los libros. Y si ustedes van al Líbano, aún se van a poder encontrar bienvenidos a la cuna del alfabeto. Es tan interesante hablar de esto, de lo que ha significado la evolución y desarrollo de los libros. Y cuando obviamente en el 331 se funda Alejandría, porque quiero decirles que la Biblioteca de Alejandría, sí es cierto, muy importante, pero no fue la única. Grandes culturas nos han demostrado que también para ellos lo escrito era fundamental, incluso pagaban porque hubiera gente que lo custodiara, le diera orden, los mantuviera limpios. O sea, realmente hubo palacios destinados completamente a los rollos, a los papiros, a los textos, a los libros, a las hojas, todo lo que significaba el saber y el conocimiento. Por ejemplo, podemos ver en Persépolis, antes de que Alejandro Magno llegara, Persépolis se dice que tenía más de 20,000 tablillas guardadas. Y en 1934 todavía se descubrieron 60,000. O sea, Persia también tuvo muchísimos, lo que actualmente es Irán, todavía tuvo muchísimas tablillas. Desafortunadamente ahorita llegar a Irán es muy difícil por los bombardeos y demás, pues ha destruido mucho. Les digo, la verdad es que el libro ha sido destruido muchísimas veces. También vamos a encontrar Pérgamo propiamente, la zona de Pérgamo que se encuentra en el Asia Menor, llegó a tener más de 200,000 libros. Pero bueno, en este caso estamos hablando ahorita de lo que es el principio de Alejandría. Y entonces, ¿qué sucede? Se funda Alejandría en el año 331 por una dinastía, obviamente lo funda Alejandro Magno, pero cuando muere Alejandro Magno pasa a manos de uno de sus soldados que se llamó Ptolomeo. Y Ptolomeo, una de sus acciones fue crear una biblioteca. Su sueño era que así como Alejandro Magno había conquistado el mundo a través de las armas, pues Ptolomeo quería conquistar el mundo a través del conocimiento. Y fue como comenzó a buscar y a recopilar rollos y pagaba a copistas para que se encargaran de que los rollos que les llegaran los transcribieran. ¿Y qué creen? Ptolomeo hacía trampa. Se quedaba con el original y entregaba la copia. Incluso como Alejandría fue una zona mercante donde había muchos barcos, Ptolomeo puso la condición: si ustedes quieren estar aquí, necesito primero que me dejen todos sus libros y esa será la aduana que yo les pienso cobrar. Entonces llegaban los barcos cargados con esos rollos y los copistas ahí se encargaban de hacerlo y los ponían en cestas, en cestas, en cestas. Y hacerse de los libros era sumamente costoso en esos momentos, porque obviamente pues era un trabajo artesanal, hecho a mano, ya vimos la dificultad que tenía de hacer la hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, por ejemplo, una biblioteca grande era como de 12 rollos, o sea, no era mucho. Y entonces Ptolomeo empezó a hacerse de muchos rollos, murió. No alcanzó a ver una biblioteca pues en toda su magnitud, pero ya tenía como entre 50 y 60 rollos. Y su hijo, que lo sucedió, continuó con esta idea de continuar con toda la captación de los libros. Incluso llegó a mandar, el Imperio Romano llegó a enviar algunos y una cosa así, hasta que ya eran más de 700,000 rollos. Eso es lo que se dice. Luego pasa que son 500,000, pero no dejaba de ser mucho. Y entonces llega el Ptolomeo II y dice: ¿qué hago? Porque la idea no es tener un lugar donde nada más estén los libros. Yo necesito que se pueda localizar las cosas con facilidad, porque si no el conocimiento sigue perdido. Y entonces mandaron llamar a un griego que se llamó Zenodoto. Y Zenodoto
Cuando llegó con Ptolomeo le dijo, pero ¿para qué me mandó traer mi rey? Si la verdad es que pues una biblioteca lo puede ordenar cualquiera. Él bajo la idea de que pues por mucho 12 rollos. Ptolomeo II se lo llevó y le dice, mira, quiero que entres a este palacio. Senodoto entró y cuando se da cuenta efectivamente de la inmensidad del espacio y de ver a la gente con las cestas de aquí para allá, con una cantidad impresionante de rollos nunca antes vista, fue cuando se dio cuenta de verdaderamente de la enorme empresa que Ptolomeo II le estaba encargando. Darle orden a todo eso. Fue cuando Senodoto le dice al rey, pues no sé qué voy a hacer, no tengo idea, nunca me había enfrentado a algo así. Y le dijo, pues necesito que lo resuelvas. Senodoto fue a dormir y él empezó a recordar que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, él las sabía de memoria gracias a que había clasificado pues los cantos, los párrafos en un orden. Y entonces se levanta de brinco, se va inmediatamente a la biblioteca, se para en una mesa y les dice, vamos a ordenar los rollos, empezando por su apellido, y los ordenaremos alfabéticamente para que podamos tener ese orden. Y comienza así la clasificación de los libros. La Biblioteca de Alejandría fue uno de los centros de conocimiento más importante del mundo helénico. En él incluso llegó a surgir la palabra museo, porque era un espacio que se encargaba obviamente de la disertación de los distintos temas como la matemática. Ahí estuvo Hipatia, por ejemplo, de Alejandría, una mujer que llevó el conocimiento matemático a dimensiones que los hombres nunca pensaron llegarse a encontrar y que desafortunadamente fue asesinada de la peor manera, precisamente porque era una mujer pagana y sobre todo porque era una mujer en donde el conocimiento estaba pues totalmente reservado hacia los hombres. En ese museo, que quiere decir el lugar de las musas, empezaban obviamente estas discusiones y llegaron grandes, ¿cómo se llama? Científicos con esta inquietud de poderse incursionar en esta biblioteca. Y de ahí tenemos a un hombre que se llamó Lucano, hijo de Diodoro Cirino, que quiso ser médico y se metió a la biblioteca de Alejandría, en donde no nada más aprendió a ser médico, sino que también aprendió el conocimiento de lo que fueron los budistas, o sea, el hinduismo le interesó mucho, o sea, era un lugar que concentraba tanto conocimiento que no nada más se dedicaba a una sola cosa. También llegó a tener el Corán en su momento, obviamente, se quema la biblioteca y todo este conocimiento se pierde. ¿Por qué? Porque la biblioteca sufrió alrededor de 3 incendios y en esos incendios se fue diezmando todo el conocimiento y esto se debía a que obviamente pues el catolicismo empieza a llegar a lo que es la zona de Alejandría, que es que está en Egipto, y empieza obviamente pues esta idea de que no se puede ir en contra de las leyes de Dios y entonces pues todo lo que resulta un conocimiento pagano pues fue quemado. También los árabes tuvieron que ver en esa quema, ahí se discute mucho, pero obviamente las bibliotecas empezaron a tener una enorme importancia de siempre, o sea, en cuanto el libro ya empezaba a poder ser trasladado, entonces comienza a acumularse el conocimiento. Y de ahí, por ejemplo, tenemos a Lucano, hijo de Diodoro Cirino, que estudia la medicina y la estudia con el único objetivo de vencer a Dios porque odia terriblemente a Dios. Lucano perdió a la mujer que amaba porque ella enfermó, murió, y entonces renegaba mucho de Dios y decía que él le quería quitar, pues obviamente toda ese poder de arrebatar la vida, y por eso decide hacerse médico. La historia es larga, pero concluye en que Lucano empieza a hacer un viaje por muchas partes hasta que da a un lugar muy especial donde hay un camino en donde se lleva a la gente a matar. Y entonces él empieza a narrar esa historia y se convierte en San Lucas el apóstol más adelante. Y obviamente si ustedes, por ejemplo, leen el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que la forma de escribir y la pluma es mucho más sensible que la de los otros evangelios, porque precisamente Lucano fue un hombre instruido. Lucano hablaba el griego, hablaba el arameo, hablaba el latín y obviamente hablaba el copto. Entonces,
pues prácticamente todo ese conocimiento y aparte lo que le enseñaron sus maestros en Alejandría, pues le permitió hacer pues un evangelio pues de proporciones muy grandes y nosotros tenemos esa oportunidad de leerlo y compararlo con los otros evangelios, que no por eso son menos importantes, simplemente hay una pluma más sensible en este evangelio. Y así podemos irnos. No nada más se sirvió para plasmar el pensamiento mágico. Las bibliotecas tienen una enorme importancia, porque sin ellas obviamente el conocimiento no puede ser enseñado con cabalidad. Y para eso actualmente las bibliotecas tienen personas especializadas que saben en qué estante está tal cosa cuando tú llegas a pedir informes. Eso es muy importante. Y obviamente también dentro de las bibliotecas encontramos las novelas y podemos disfrutar de un Jorge Luis Borges que siempre lo dijo: la gramática es el álgebra de las letras. Y es un enorme viaje verdaderamente importante, porque ustedes sabían, ahora hablando de la importancia del libro, por qué es importante que ustedes también se acerquen. Fíjense, o sea, no nada más es hablar y resaltar la importancia capital del libro, sino que también ustedes puedan, pues, integrarse a esta aventura, porque el libro ha pasado por mucho sufrimiento, por muchas cosas para que ustedes lo puedan disfrutar. Y por ejemplo, el libro, creo que también nos han enseñado muy mal a acercarnos a él, porque no sé si a ustedes les ha pasado que en nuestra educación básica pues nos dicen, pues vamos a leer un libro, cuando a lo mejor nosotros no tenemos pues esa familiaridad con ellos. Los libros tienen que ser como las carreras. O sea, yo si no tengo costumbre de hacer ejercicio y me dicen vete a correr los 20 kilómetros, pues no los aguanto. Lo mismo va a pasar si ustedes agarran un libro y dicen, bueno, lo voy a leer y me lo voy a chutar todo, pues va a ser más un sufrimiento que una etapa de placer. Lo que yo les sugiero a ustedes es que pues empecemos con un párrafo. Mañana podemos hacer otro. O a lo mejor nos aventamos una cuartilla, dejarlo, descansar la casa. Nada tiene que hacer con ese sometimiento y poco a poco se darán cuenta que un mundo se abre. De verdad, cuando ustedes saben leer, van a encontrar la palabra precisa en el momento preciso y en su circunstancia precisa. Una persona que tiene un enorme acervo verbal tiene una capacidad de pensar y de razonar mucho más avanzado y mucho mejor dilucidado que una persona que nunca ha leído. El libro nos permite vivir mucho. También tiene sus cosas, por ejemplo, el libro hace mucho daño, cuando tú estás quieto mucho, pues afecta a los riñones, cansa los ojos, ¿cómo se llama? Hincha las venas, si eso es muy cierto. Pero bueno, hay que darle la oportunidad a todo lo que tiene detrás. ¿Ustedes sabían que hay que tener niveles de lectura? Porque pensamos que leer, ¿cuántas veces me he encontrado con las personas que cuando les digo, a ver, platícame, ¿qué entendiste de Pedro Páramo? Y entonces empieza con toda una descripción, me describen a los personajes, me describen a Miguel Páramo, a Pedro, a ¿cómo se llama? A Eduviges, me dicen que está en Comala, pero me lo describen, no me lo interpretan. No me están diciendo qué hay detrás de Pedro Páramo, por ejemplo. Y eso se debe a que pues, se requiere de mucha práctica. Y cuando ustedes alcanzan un nivel de práctica muy alto, hay algo que se llama el área de Broca que tenemos nosotros en el cerebro, y el área de Broca hace que nuestra imaginación se despierte de tal modo que incluso el cerebro no puede distinguir si lo que está leyendo es o no real. Entonces el cerebro también se asusta, también el cerebro se emociona, el cerebro se enamora, el cerebro realmente nos da nos permite tener todo un ambiente. Por eso cuando tú dices que leer desarrolla la imaginación, es que es verdad. Incluso leer nos puede ayudar a los que tienen tanto insomnio. Si ustedes agarran un libro y por solo 6 minutos se ponen a leer, eso pone en condiciones al cuerpo para entender que ya es momento de relajarse y pasar a otra cosa. El cerebro, al concentrarse en la lectura, porque quiero también que sepan que el cerebro no está tan habituado a leer, porque obviamente la letra es un invento, no es parte de la naturaleza, entonces el cerebro aprender a leer también le lleva a su proceso. Incluso tenemos a los correctores de estilo actualmente que se encargan de poder darle formato y todo para que tú no te distraigas, porque no es posible que tú puedas leer así, tú no lees así, tú lees así. O sea, el libro ha cambiado tanto también que ha perfeccionado su formato. Antes los rollos les hacías así, ahora ya le haces así. O sea, poco a poco se ha ido facilitando todo esto
del texto, las reglas gramaticales, como ya lo dijimos, o sea, que haya columnas, que haya un espacio entre líneas, porque si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen un libro en sus manos y la caja está apretadísima, pues hasta se pueden perder y entonces, pues hay que darle aire, y eso es el interlineado. Todo eso ha sido una técnica, y obviamente todas estas técnicas nos han permitido disfrutar de un Oscar Wilde. Y que, por ejemplo, tengamos la posibilidad de leer, no sé, por ejemplo, el Nautilus, que es en 20.000 leguas de viaje submarino. O sea, si nos vamos a la literatura, vamos a encontrar una enorme cantidad de personas que también han dejado su vida en la literatura. Y, por ejemplo, vamos a ver a un Tolkien, que era un profesor de lengua inglesa que le pidieron hacer un libro y él tenía el Señor de los Anillos y ni siquiera la tenía pensada dividir. Lo que sucedió es que él en esa época del siglo XIX, pues la gente estaba acostumbrada a leer como por fascículos. O sea, no salía el texto así choncho y ya te lo llevas, sino que salía como en el periódico, semanal, semanal, semanal. Y entonces Tolkien le dijeron que si por favor hacía su historia. Y en Tolkien se empezó a hacer El Señor de los Anillos. La comunidad. Llega el editor y le dice, ¿sabes qué? Es demasiado grande. Vamos a dividir los textos. Este será la comunidad del anillo y esta será las dos torres. La comunidad del anillo se agotó inmediatamente, o sea, salió la primera parte de la comunidad del anillo, después de la segunda semana la otra, y después el editor no se daba abasto y empezó un montón de demandas de que más y más y más, y entonces le dice a Tolkien, ahora sí, vamos a aventar el de las dos torres. Chin, chin, chin. Pero Tolkien le dijo, pero es que necesito hacer todavía el tomo 3. No, sí, te lo financiamos, que no sé qué, que es el del retorno del rey. Y entonces ahí ven a Tolkien escribiendo. Y no se tardó un año, dos, se tardó 10 años. Y entonces el editor le dice, no, bueno, es que esto era sacarlo pronto, pues calientito el asunto, porque si no, pues la gente se le olvida ya y es muy difícil meter el libro y pues lo saca y se vende como la espuma. Pasan los años y obviamente pues el libro ya después sale en pasta dura, en un tomote, ya del Señor de los Anillos, ya contando con todo esto, con las 3 partes, y se empieza igualmente a vender, pero en una de esas le llega una carta por correspondencia en donde le dicen, muchas gracias por tan maravilloso libro. El remitente era de Estados Unidos. Pero si yo nunca autoricé que mi libro estuviera en Estados Unidos. Hace una pequeña investigación y se da cuenta que Estados Unidos sacó su edición del Señor de los Anillos y se vendía como la espuma. Y le habló a la editorial y la editorial se negó a darle las regalías. Entonces lo que él tuvo que hacer fue empezar a escribirle a los aficionados. Porque los aficionados le escribían, no, qué gran libro, no, te la aventaste padrísima y que no sé qué. Y con la paciencia que tenía Tolkien, de las 10.000 cartas que le llegaron, las 10.000 la contestó y les decía, gracias, pero no me pagan. Y lo mandaba a Estados Unidos. Gracias, pero no me pagan. Gracias, pero no me pagan. Gracias, pero no me pagan. Así, todas. Hasta que llegó un momento en el que la sociedad, que pues ya saben, ay, me escribió Tolkien, ¿cómo que no le pagan? Se empezaron a organizar y se pusieron alrededor de la editorial y no dejaban que se trabajara hasta que no le entregaran a Tolkien sus regalías. Al poco tiempo la editorial le tuvo que hablar por teléfono, señor Tolkien, ¿de cuántas son sus regalías? Esa es una de las historias que hay detrás del libro, por ejemplo, de Tolkien. Y podemos hablar de Sherlock Holmes también. Y por ejemplo de la dificultad que significó El Principito y el legado que nos deja. Cuando vemos que es un aviador que prácticamente, o sea, el autor era un aviador que prácticamente ya estaba todo pues muy mal de su cuerpo porque obviamente pues había estado en las guerras, tenía paralizado esto, no tenía visión del lado derecho y le pidió al presidente Eisenhower que por favor le permitiera seguir, que él todavía podía seguir siendo parte de las Fuerzas Armadas Aéreas, sobre todo que él quería volver a volar. Y fue cuando Eisenhower dijo, ¿cómo necesitamos del espíritu de esta gente para terminar con esta maldita guerra?
le dio la oportunidad. Pasa el tiempo, cae el avión, desaparece nuestro autor. Sin embargo, este autor anteriormente ya había mandado muchos escritos a las editoriales y estas ya habían sido publicadas, pero estas eran áridas, como la logística de la aviación, o sea, textos muy militares, cómo hacer la picada, la ingeniería del espacio, de no sé qué cosa. Y entonces muere. Sin embargo, antes de morir, manda su manuscrito a su editor, como siempre, y cuando lo recibe el editor dice, bueno, ha de ser lo de siempre. Y entonces empieza a disponer de todas las hojas. Esto es diferente. ¿Cómo? Pero es muy bueno. Lo voy a publicar. Entonces la gente empezó a maravillarse de que existiera un niño en un asteroide con 3 volcanes y una rosa, en donde el contenido del texto no tiene ningún desperdicio, donde las metáforas y la ironía hacia la sociedad adulta es clarísima. Un libro que puede ser leído a todas las edades porque tiene distintos niveles de interpretación. Ese fue el legado que nuestro autor también dejó. No les digo el nombre porque soy malo para el design de Lux Per, soy malo para pronunciarlo, pero fue él el que nos dio este premio del Principito y su historia para llegar hacer esta del Principito, este cuento pequeño, este relato del Principito, pues no tiene ningún desperdicio. Y así nos podemos ir con otros autores. Prácticamente el libro nos ha dado todo un abanico y un crisol de posibilidades, pero para eso tenemos que darle la oportunidad. Actualmente el libro ha cambiado y quiero decirles algo, miren, sí entiendo la idea de tener aquí el libro físicamente y que, bueno, me he encontrado con mucha gente, nada como leerlo, cosas así, pero el libro se transforma. Actualmente tenemos literatura digital y de verdad debemos incursionar en ella. Debemos ver si realmente no nos conviene. Comprendo que leer PDF sí es muy feo porque incluso en la tablet hay que estarle como que haciendo así para poderlo leer, pero si ustedes se dan la oportunidad de conocer el EPUB, Electronic Publication, que es la extensión que tienen ahora los libros digitales, se van a dar cuenta que es muy dócil, lo pueden llevar en su celular. Dense la oportunidad, porque también el libro digital ha creado un fenómeno muy importante que es la democratización de la lectura. Porque ustedes bien saben lo que cuesta comprar un libro. Bueno, afortunadamente ya en las plataformas ya no se puede decir que está la edición agotada. Incluso cuesta más del 50% más barato. Por ejemplo, yo estoy ahorita por querer comprar uno de Francisco Martín Moreno que en el mercado así físicamente me cuesta 300 pesos y en la plataforma me cuesta 95 pesos. Entonces, ahí también tenemos que darle una oportunidad al libro digital porque así es el libro siempre nos va a mostrar una cara distinta. Siempre nos va a mostrar una cara distinta, siempre nos va a formar un formato distinto, una edición distinta, un modo de explicar o relatar las cosas distintas. Las bibliotecas, por ejemplo, como las que tenemos en Texcoco, que ha sido un esfuerzo también, porque aunque no lo crean, los gobiernos también hacen su esfuerzo por llevar la cultura. Y el gobierno lo dice muy claramente, ahí está, no me pidas más, yo ya te lo di. También ya cumplí con alfabetizarte. Ahora lo que a ti te toca es recorrer el camino de ese éxito, meterte al viaje de la lectura. De veras, vayan a sus bibliotecas. Digo, ahorita a lo mejor no se puede, pero conforme se vaya dando la supuesta normalidad, pues podremos ir acercándonos. También el libro es un viaje de los que no podemos tomar el tren. Muchos libros nos permiten estar en Grecia, en Etiopía, en los países escandinavos, también aquí en la Nueva España. Pueden, por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama Ángeles del Abismo de Enrique Serna, les va a encantar. Y obviamente adquirirán un vocabulario distinto. Entonces también comprendan que leer debe de ser placentero y debes de contar con ese espacio. Y si vas a leer solo un párrafo, procura que sea bien concentrado, porque también te vas a encontrar con las personas de que supuestamente están aquí, pero están pajareando, tienen la cabeza en otro lado. Concéntrate, date la oportunidad, 3 minutitos, incluso agarras tu reloj y ahí 3 minutos te pones a leer tu párrafo. Si te dan ganas de un poquito más, siempre hay que tenerle paciencia al libro, porque el libro muchas veces primero nos tiene que dar el contexto, decirnos dónde están, dónde van a estar parados, cuál va a ser la aventura que van a vivir, los personajes, todo eso toma un poco de tiempo, pero después viviremos el regalo de la emoción, de la intriga, del suspenso, de la novela policíaca, las conclusiones tan
tan fuera de lo común. O sea, por ejemplo, también están Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que es una cosa de este tamaño, pero que ustedes van a decir qué susto, pero van a darse cuenta que cuando pasen de la página 50 se empieza a ir a una velocidad, porque es un escritor tan ameno que tiene una que define tan claramente a los personajes que te enamoras. Te enamoras de Aliena, por ejemplo. Y cuando tú te das cuenta de que en esa historia hay un picapedrero que se llama Tom y que le toca vivir en la Edad Media y que por razones que no voy a explicar ahorita lo despiden y entonces se queda sin dinero, y en la Edad Media no había jubilaciones, no había pensiones, no había nada. Entonces empezó a pasar de hambres y tenía a su esposa que se llamaba Agnes y que estaba embarazada y él no sabía qué hacer y estaba angustiado y veía a sus otros pequeños todos flacos y uno que era el mayor ya parecía un palito porque ya estaba flaco, flaco, flaco. Tom, que siempre quiso afrontar las cosas de forma positiva, llega un momento en que se sienta en la piedra y le dice a Agnes: ¿qué he hecho mal? Y Agnes lo abraza y le dice todo. Y le dice Tom: nunca me arrepentiré de haberme casado contigo. Y ella le dice: yo tampoco. Sin embargo, ya Agnes estaba tan debilitada por el embarazo y la falta de alimento que le viene un infarto y se muere. Tom no se da cuenta porque esto ocurre en la noche, y cuando despierta ve sin vida a su esposa y al mismo tiempo ve que el vientre aún se mueve. Entonces abre el vientre y saca al niño y no sabe qué hacer. Entonces, por muy difícil que fuera el escenario, acercó a la esposa y llevó al niño al pecho muerto de la esposa, se alimentó. Y después levantó a los niños no paraban de llorar y empezó entonces a excavar el agujero en el bosque, con una angustia tan grande, lleno de mocos y de tierra y demás, hasta que sus hijos le dijeron: ya papá, ya. Y ya había pasado un enorme rato y él ya podía pararse completamente dentro del hoyo, se había excedido. Deposita a la esposa y le dice: Dios sabe cuánto te quise. Y le empieza a enterrar. Y después le dice a los niños: pásenme al bebé. Y lo pone sobre el bosque y les dice: no puedo alimentarlo. Y no les cuento más. Anímense, léanlo. Por eso están las bibliotecas y por eso están los libros. Muchas gracias.